Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Sofía Brito y desde el Centro de Estudiantes de la Facultad de Derecho me invitaron a conversar sobre el proceso constituyente y el movimiento feminista. Así que, bueno, obviamente que es importante dar cuenta de la necesidad que tenemos de una nueva constitución, aún más con esta pandemia, dando cuenta justamente que esta constitución no asegura derechos sociales tan importantes como la alimentación, como el agua, como la salud. Digamos, no podemos ir hoy día a un tribunal a exigir ese derecho. Así que es súper importante también dar cuenta de la necesidad que tenemos ahora de seguir peleando por ese proceso constituyente, por el apruebo. Así que bueno, vamos a hablar un poco qué pasa con el movimiento feminista y por qué el movimiento feminista también ha sido central para poder dar cuenta de las necesidades que tenemos actualmente como sociedad, no solamente para las mujeres y disidencias, sino que para todas, todos, todes quienes vivimos en este territorio. Así que bueno, vamos a partir en primer lugar con la paridad. Y luego vamos a hacer una segunda parte de este video en la cual vamos a hablar sobre la situación de las mujeres y disidencias en la constitución actual, es decir, la de 1980, y también cuáles son los puntos o los acentos que han puesto el movimiento feminista, los derechos que sí o sí tienen que estar consagrados en una nueva constitución, y también cómo tiene que ser la forma orgánica, ¿no? O sea, cuál es la representación que efectivamente tienen que tener las mujeres y disidencias en una nueva constitución. Así que bueno, vamos a partir por la primera parte, que es la paridad, para la cual tengo preparado un esquema que no está muy lindo porque no es mi especialidad las manualidades, pero igual de todas formas sirve para explicarlo porque la mejor forma de entender la paridad es con imágenes más que solamente hablando. Así que vamos a entender la paridad. Entonces, partiendo con la paridad, digamos que la paridad es una política de la presencia en la cual se asegura la participación para las mujeres, comprendiendo que efectivamente la participación femenina siempre ha sido menor que la masculina en los órganos de la política. Siempre se ha entendido que las mujeres tienen otras habilidades que no son las políticas. Muchas veces se dice que nuestro espacio es el espacio privado. Y es por eso que es necesario que los estados aseguren la participación, digamos, con estas políticas de la presencia. Y de alguna manera eso es lo que se logra para este proceso constituyente. No obstante, vemos que, lamentablemente, solamente en caso de que gane la convención constitucional, es decir, la compuesta por ciudadanas y ciudadanos, se asegura realmente la paridad. Porque si gana la convención mixta, ¿qué pasa? Que la mitad de los ciudadanos y ciudadanas, que en el fondo van a ser parte del Parlamento, digamos, se va a hacer la mitad parlamentarios y parlamentarias, la forma de ser electos y electas va a ser a través del Congreso Pleno. Por tanto, no sabemos cuál va a ser efectivamente el mecanismo en el cual va a elegir el Parlamento los integrantes y las integrantes para el órgano constituyente. Entonces, ese es el problema que tenemos, ¿no? Entonces, por eso decimos que es importante también la Convención Constitucional como un órgano realmente democrático para crear la nueva Constitución. Entonces, veamos cómo va a ser la elección. Bueno, ahí lo que yo intenté fue hacer un paso de cebra, obviamente que no se entiende muy bien, pero es la idea. Y es que efectivamente las listas de los partidos políticos, así como cualquier otra lista electoral, de pactos electorales, tiene que ser encabezada por una mujer. Entonces, por ejemplo, la idea es que sea mujer, hombre, y así sucesivamente. En el fondo, que la idea justamente es que se visibilicen las mujeres en estas listas electorales. Entonces, eso es la primera parte, ¿no? O sea, el encabezamiento de listas por las mujeres. Y luego tenemos un mecanismo correctivo, que es que, por ejemplo, tenemos un distrito par, en el cual hay 4 convencionales constituyentes. Puede haber un máximo de 2 mujeres y 2 hombres. O sea, no podría haber, por ejemplo, 3 hombres y una mujer o 3 mujeres y un hombre, sino que tienen que haber 2 y 2. Y en un distrito impar, ¿qué sucede? Bueno, que por ejemplo, si tenemos 3 convencionales constituyentes para un distrito impar, puede haber 2 mujeres y un hombre o 2 hombres y una mujer. No puede ser, por ejemplo, la totalidad de los convencionales constituyentes de este distrito mujeres, ni tampoco la totalidad pueden ser hombres. ¿Qué se asegura con esto? Que el máximo de representación de un género sea el 55% versus el 45%. O sea, puede haber 55% de hombres y 45% de mujeres, o 55% de mujeres y 45% de hombres. Esto efectivamente hace que la representación sea mucho más igualitaria, como se dice, paritaria dentro de los géneros,
ya que efectivamente lo que nos pasa actualmente es que hay solamente entre un 23 o un 26% de representación en las cámaras del Parlamento. O sea, en realidad la participación femenina es prácticamente, muchísimo más baja de lo que pasa con los hombres. Y eso justamente por la naturalización del rol que las mujeres tienen en la sociedad como ser más frágiles, ser parte de lo privado, tener otro tipo de roles que no sirven para la política. Uno podrá escuchar también mucho que la política es justamente con los pantalones largos, con las botas puestas. Entonces hay un montón de dichos incluso en la sociedad que naturalizan el rol de la política como algo masculino versus el espacio privado como algo femenino. Y además que efectivamente las mujeres, como tenemos esta carga del trabajo doméstico, efectivamente con esas dobles o triples jornadas laborales es prácticamente imposible poder participar en política. Bueno, esta ganada de la paridad, que en realidad es algo histórico, no solamente para Chile, sino que también para América Latina, porque efectivamente las constituciones de América Latina han sido hechas con políticas de cuotas de participación femeninas, pero no de forma paritaria. Hay que adjudicarla efectivamente a las diputadas y senadoras que son feministas en el Congreso, y esto efectivamente también apoyado y levantado por la red de politólogas, por la red de mujeres, la red chilena de mujeres contra la violencia, y la Asamblea Plurinacional de Mujeres y un sinfín de organizaciones que estuvieron luchando por esto, ¿no? Porque efectivamente la paridad se diera y que no fuera justamente un órgano constituyente en el cual, como siempre, fueran hombres blancos heterosexuales quienes estuvieran en este órgano de creación de la Constitución. Sin embargo, ahí, como se adelantaba, hay ciertas críticas que de todas formas hay que dar cuenta. La primera es que efectivamente cuando hablamos de paridad solamente estamos hablando de un binarismo, o sea, de esta construcción social de que existen hombres y mujeres en la sociedad y en la forma en que nos dividimos desde que nacemos, ¿no? Entonces no se da espacio para otro tipo de identidades subalternas que no tienen que ver con este binarismo del ser hombre y mujer. En segundo lugar, que efectivamente es importante dar cuenta que el ser mujer no significa efectivamente que se pueda representar a todas las mujeres, porque las mujeres somos distintas, tenemos distintos privilegios, hemos tenido diferentes historias, hay diferencias de clase, hay diferencias de raza, hay diferencias de los pueblos de los cuales venimos, hay diferencias de los territorios en los cuales nos encontramos, hay diferencias de las regiones en las cuales vivimos, o sea, hay un montón de diferencias que de alguna manera, si es que entendemos que simplemente por el hecho de que las mujeres estén en el órgano constituyente, eso significa que esas mujeres nos van a representar, hay un problema importante, ¿no? Porque de alguna manera lo que se hace y lo que se entiende al final de cuentas es que solamente muchas veces lo que... en el fondo lo que pasa es que las mujeres privilegiadas tienen un mayor acceso a la política de las mismas familias, de los mismos lugares, siempre la centralización, etc. Entonces, en esa línea es que es importante dar cuenta que ser mujer, primero, no significa ser feminista, y segundo, que no todas las mujeres tenemos las mismas historias, o sea, no todas las mujeres somos iguales. Entonces, en ese sentido es que filósofas y activistas feministas han dado cuenta de la necesidad de avanzar a un concepto complejo de paridad, o sea, una paridad que no esté dada simplemente por el hecho de ser mujer, o sea, por nuestra portación de alguna manera de una interpelación biológica, por el portar el ser biológico como que se ha determinado como mujer de manera social, sino que eso esté dado, el concepto de paridad de cuenta de esa diversidad y de esa heterogeneidad que tenemos las mujeres dentro de la sociedad, para que de alguna manera tengamos un órgano realmente representativo. Esa es la idea, ¿no? O sea, la idea es que tengamos una paridad en la cual tengamos un órgano realmente democrático, y para eso no puede entenderse que hay ciertas mujeres que tutelan de algún modo los intereses de todas las mujeres, ¿no? Como si el resto de las mujeres estuvieran en una especie de minoría de edad por no haber participado nunca en la política. La idea es que ojalá la Constitución se cree de la forma más amplia posible, que no solamente sean abogadas, abogadas y abogados, sino que pueda representar los intereses de la mayor cantidad de personas de nuestra sociedad.
Y para eso es necesario que pobladoras, trabajadoras, quienes trabajan en sus casas, quienes están en el Gualmapu, quienes están en diferentes otros territorios, también puedan ser parte de esta convención constitucional. Entonces es necesario que se avance ese complejo de paridad, que como decíamos anteriormente no está dado solamente por este ser biológico o genérico, sino que está dado por la heterogeneidad, por la diversidad de mujeres que tenemos que articularnos en un movimiento feminista, pero reconociendo esas diferencias que tenemos entre todas. Así que bueno, vamos ahora a la segunda parte del video. Bueno, en esta última parte del video vamos a ver las críticas que se le hacen desde el constitucionalismo feminista y los movimientos sociales a la Constitución de 1980 con respecto al enfoque de género, que es prácticamente nulo, o sea, de hecho es nulo. Y por otro lado, también cuáles serían las perspectivas de una constitución feminista, o al menos una constitución con algún enfoque de género, para poder empezar a asegurar la igualdad entre hombres y mujeres y también identidades no binarias. Entonces, en una primera instancia debemos decir que el artículo 19, número 2, es el único artículo de la Constitución de 1980 donde se menciona a las mujeres. El resto asume un universal masculino en el cual supuestamente estamos incorporadas e incorporades, cuando sabemos que en la práctica lamentablemente no es así. Entonces, este artículo dice hombres y mujeres son iguales ante la ley. Sin embargo, esta consagración, que en realidad no es más que una declaración de igualdad formal, vemos que en la práctica no se traduce en mandatos de igualdad sustantiva, en las cuales el Estado tenga que garantizar efectivamente los derechos a las mujeres y disidencias para asegurar su no discriminación y también garantizar sus derechos de participación política. Claros ejemplos de esto son, por ejemplo, el que no exista digamos, ningún mandato con respecto a la participación política, la paridad o cuestiones por digamos que en términos de mecanismos afirmativos de participación para las mujeres y disidencias en la política, sino que se asume que las mujeres tenemos que entrar a la política por un mérito que es parte de la democracia liberal, lo cual sabemos que en la realidad, la práctica, lo que termina pasando es que las mujeres estamos absolutamente fuera de la participación política o con un porcentaje de participación sumamente bajo. Y por otro lado, también existen diferentes situaciones de discriminación en nuestra legislación, en la cual, por ejemplo, la sociedad conyugal la sigue administrando el marido. La consagración de la forma de familia que se establece en la Constitución como núcleo fundamental de la sociedad ha sido interpretada también como esta familia matrimonial, heterosexual, en la cual en realidad hay múltiples formas de familia y comunidades que no están reconocidas. Y también, por ejemplo, el hecho de que las mujeres tengamos que cargar con deberes como un embarazo no deseado, y que en realidad la razón por la cual eso no ha podido cambiar más allá de la ley de aborto en 3 causales es justamente porque a la luz de las interpretaciones conservadoras se establece que en realidad la protección de la vida del que está por nacer es desde la concepción. Esa ha sido la interpretación que se ha dado, por ejemplo, en la discusión de la píldora del día después. Y por tanto, en realidad es necesario hacer mandatos que sean mucho más directos con respecto a los derechos de las mujeres y disidencias, para que así efectivamente tengamos una igualdad sustantiva y no solamente esta igualdad formal que en la práctica se traduce en una serie de desigualdades y discriminaciones, ¿no? Como decíamos anteriormente. Entonces, en esa línea, justamente ha habido una gran discusión en los movimientos feministas, también porque ha sido súper complejo luchar en el derecho, ¿no? Las feministas históricamente han tenido una relación bastante compleja de transgresión del derecho, de las normas. Lo vemos, por ejemplo, en los años 30 con la lucha del derecho al voto, ¿no? Efectivamente, en ese momento hubo una gran cantidad de mujeres que crearon partidos políticos que en ese momento en el fondo eran alegales, porque las mujeres no tenían posibilidad de participación política, no tenían posibilidad de votar, menos tenían posibilidad de ser representantes efectivamente en algún cargo de elección popular. Y por tanto siempre ha sido así, ¿no? Teniendo que hacer huelgas alegales, teniendo que hacer diferentes manifestaciones por fuera de la institucionalidad para avanzar en la institucionalidad también. Entonces, en ese sentido, las feministas hemos también luchado por la democracia, por la ampliación de los límites de la democracia que imponen los regímenes liberales. Entonces, justamente está en ese momento de la historia la lucha por el derecho al voto, municipal como político,
Luego, en los 80 se luchó contra la dictadura y justamente por ampliar en ese sentido los márgenes de la democracia, no solamente en el país, sino que también en la casa y en la cama, dando cuenta de también las inequidades que se vivían en el espacio privado, que muchas veces no eran consideradas por parte de los partidos políticos más progresistas. Y en esa línea también ahora estamos dando la disputa en el proceso constituyente, en cómo también un proceso constituyente se construye paritariamente, como decíamos anteriormente, pero también cómo vamos complejizando esa noción de paridad, ¿no? O sea, que no simplemente se vea la paridad o la participación política de las mujeres como una contrapartida de la participación política masculina, como si las mujeres fuéramos un complemento democrático de los hombres, sino cómo avanzamos a una participación en la cual se comprenda que las mujeres somos todas distintas y tenemos también diferencias de clase, de raza, que también han hecho que haya ciertas mujeres en el poder, haya ciertas mujeres que puedan acceder a los cargos de participación política y haya otras mujeres que efectivamente no puedan hacerlo, ¿no? Entonces, en esa línea es que también estamos apostando por un movimiento social que pueda comenzar a complejizar esa noción de paridad para hacer también una política cada vez más representativa. Y para eso, la Constitución es un desde. De alguna manera es como la urdimbre del tejido de esta gran reconstitución del tejido social que estamos intentando hacer, ¿no? ¿Por qué? Porque efectivamente a través de la Constitución podemos asegurar mandatos que hagan que los legisladores justamente vayan asegurando esta igualdad sustantiva. Y en varios aspectos, ¿no? En primer lugar, en lo que podríamos decir la garantía de los derechos sociales, o sea, que no se vea los derechos que están consagrados en el catálogo de derechos fundamentales como libertades de elección, que sabemos que en la práctica no son libertades, sino que son simplemente mandatos que dependen de nuestra, o garantías que dependen de nuestra capacidad económica, y no, por tanto no son efectivamente garantías, y está supeditada la libertad a la capacidad que tenemos en el bolsillo, como lo que pasa actualmente con salud, con educación, con vivienda, que de hecho es un derecho que no está ni siquiera mencionado en la Constitución de 1980. Y sabemos que cuando no existen derechos sociales en la sociedad, quienes terminan cargando con esas cargas, valga la redundancia, son las mujeres y las disidencias, ¿no? Los cuerpos feminizados. ¿Por qué? Porque justamente cuando no hay educación garantizada por el Estado, son principalmente las mujeres las que dejan de estudiar o que tienen que dejar de estudiar por asumir embarazos no deseados. Son las mujeres también las que asumen el trabajo del hogar, digamos, el trabajo de cuidados. Cuando no se reconoce el derecho al trabajo y que por tanto también se reconozca el derecho al trabajo doméstico como parte de las tareas productivas y reproductivas de una sociedad. Así como también lo que pasa con salud y con vivienda, ¿no? Somos las mujeres y disidencias las que terminamos cargando con las labores de cuidado de las personas más ancianas y ancianes y también de quienes están enfermos, enfermas y enfermes. Entonces, en ese sentido es que justamente las mujeres y disidencias necesitamos una garantía real de los derechos sociales en la Constitución, una garantía efectiva del Estado para poder empezar a asegurar esa igualdad. Al final de cuentas, el sustento que tiene esta garantía de derechos sociales, el sustento filosófico, digamos, que tienen, es justamente la posibilidad de ir asegurando cada vez una mayor igualdad para que exista una real participación política representativa en la sociedad. Porque si no sabemos que, bueno, nuestra historia constitucional lo demuestra, ¿no? Son los hombres blancos heterosexuales quienes terminan haciendo las constituciones y las leyes, principalmente. Entonces, en ese sentido es que es necesario que existan estos mecanismos de asegurar derechos sociales, asegurar garantías para la subsistencia, y no solamente eso, para una vida digna de parte de toda la sociedad, y con esa perspectiva poder avanzar en una democracia más amplia, y que sea también más fuerte, ¿no? En el sentido de que no solamente sean mujeres y hombres de una determinada clase social los que ingresan a la política, sino que se pueda empezar a ampliar esa participación y también podamos empezar a tomar también la idea de autodeterminación de los pueblos como un principio relevante para ir tomando las decisiones que nos atañen en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida en sociedad. Y bueno, también obviamente que es sumamente relevante la garantía también de una vida libre de violencia, así como también la garantía de derechos sexuales y reproductivos en el amplio sentido de los derechos sexuales y reproductivos, que es la posibilidad
de casarnos cuando queremos, la posibilidad de tener, de planificar, digamos, nuestros embarazos, la posibilidad de poder interrumpirlos en caso de que no haya podido surtir efecto esa planificación, pero también la posibilidad de tener acceso a la educación sexual integral y a la educación no sexista. ¿Por qué es tan importante esto? Justamente porque para vivir en una vida libre de violencia tenemos que dejar de crear estereotipos de género, estereotipos de lo que es ser hombre, ser mujer, y también que las identidades no binarias tengan que reconocerse justamente siempre en este binarismo para poder entrar en la sociedad. Y en esa línea la educación es fundamental, ¿no? Tuvimos el 2018 una importantísima movilización por la educación no sexista, pero sin embargo las sanciones, los protocolos, el que existan más tipos penales o más tipos de sanciones administrativas no es suficiente, y en realidad se ha demostrado que no es la forma en que se va a acabar con esta violencia de género, ¿no? Porque al existir una naturalización de la violencia de género hacia las mujeres y disidencias, hay una naturalización, digamos, de cómo se entiende el cuerpo femenino, cómo se entiende el cuerpo de las disidencias en la sociedad, y en realidad la violencia de género en su sentido más cruento, como el acoso, abuso y hasta los femicidios, es solamente la punta del iceberg de una serie de formas de violencia simbólica a las cuales nos vemos sometides. Entonces, en ese sentido es que es tan importante poder consagrar la educación no sexista, para empezar a delinear una educación en la cual no seamos reconocidas por nuestro supuesto rol de género, ¿no? Y que en ese sentido podamos comenzar a delinear una sociedad en la cual la igualdad justamente sea sustantiva, es una igualdad que se reconozca, y que podamos optar libremente a quién amar, que podamos optar libremente sobre nuestro placer, que podamos optar libremente sobre qué queremos ser, ¿no? Qué queremos estudiar, porque también hemos visto cómo se reconoce en esta naturalización de los roles de género, cómo las mujeres supuestamente somos dadas para ciertas tareas y los hombres son para otras tareas, ¿no? Y las mujeres justamente quedamos relegadas al espacio de lo privado, mientras los hombres son los que tienen que encargarse del espacio de lo público, de lo productivo. Y en ese sentido, también es súper importante que haya una igualdad, como decíamos anteriormente, en el acceso a los derechos políticos y al acceder a los cargos públicos sin discriminación. Así como también el que se reconozca este trabajo doméstico no remunerado. Y también una cuestión que es sumamente relevante para las feministas es el reconocimiento, como decíamos también, de la autodeterminación de los pueblos y la plurinacionalidad. ¿Por qué? Porque también hay mujeres de los pueblos originarios a las cuales les han sido negados sus saberes ancestrales, les han sido negadas su posibilidad de definir sus formas de organización democrática, por el hecho de que existe un sistema colonial hace 500 años que las ha mantenido en una situación de opresión. Entonces, para el feminismo, para los feminismos, es fundamental que no existan estas situaciones de subyugación de un pueblo por sobre el otro, bajo una supuesta idea de una unidad nacional que sabemos que en la práctica no es tal, ¿no? Y que en realidad ha sido una construcción de parte de una élite, pero que en términos concretos solo se ha traducido en una militarización de espacios territoriales como el Wallmapu, de una subyugación también en términos del lenguaje, de la cultura, de las formas económicas, y que eso evidentemente tiene que ir cambiándose, tiene que ir transformándose para tener una sociedad más justa, más digna, donde justamente valga la pena vivir. Y por otro lado, también dar cuenta que efectivamente con la Constitución no se cambia todo, ¿no? Hay una serie de otras disputas que tenemos que ir dando en cómo se cambia nuestra cultura jurídica, en cómo se cambia nuestra noción de justicia, que también van a ser súper importantes en este momento constituyente, más allá de lo jurídico. Y en esa línea también, por ejemplo, lo que pasa actualmente, creo que es súper atingente a lo que está pasando en este momento constituyente, con las diferentes instancias de justicia popular que justamente se dan a través de estas denuncias públicas, es cómo mejoramos y cambiamos nuestras instituciones para que estas denuncias públicas no queden en una simple declaración, digamos, sino que existan posibilidades reales de acceso a la justicia que también resguarden la confidencialidad, donde no sea necesario exponer nuestros dolores, nuestras vivencias complejas en el sentido de abuso, acoso y diferentes situaciones de violencia en las cuales vivimos, no sea necesario justamente hacer funas públicas porque existan instituciones que efectivamente respondan ante esas situaciones de violencia. Y para eso es necesario cambiar nuestra noción de justicia, cambiar la idea que tenemos también
de la institucionalidad, cambiar la idea de lo que significa un proceso para una mujer, porque es distinto lo que significa un proceso para un hombre. Así como también lo que pasa con las situaciones de discriminación que vivimos históricamente mujeres y disidencias. Entonces, en ese sentido es que es tan importante este momento constituyente, ¿no? No solamente en términos de lo que va a quedar en la Constitución propiamente tal, sino que también en lo que pasa después, en lo que viene en la construcción de una sociedad donde efectivamente nuestra cultura jurídica reconozca las diferentes desigualdades estructurales en las cuales vivimos, ¿no? Y vaya intentando poder cambiar y transformar esa realidad. Así que muy invitadas, invitades, invitados a seguir atentes a este proceso, a votar en las instancias de votación y a también seguir participando en las asambleas territoriales, cabildos e instancias de base para que podamos también desde los movimientos sociales que tienen una autonomía, digamos, de esta institucionalidad, poder disputar las diferentes demandas que tenemos y que justamente solo así van avanzando los cambios sociales. De alguna manera, antes del 18 de octubre, nadie pensaba que era posible cambiar realmente la Constitución y ahora estamos en un proceso constituyente y por eso es súper importante poder también seguir disputando, seguir con más fuerza para luchar justamente por las demandas que históricamente nos han sido negadas.